Muy buenos días, Coipri. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones a todo el equipo de Aspay por tremenda organización. Les cuento, no es la primera vez que estoy en este lugar, no es la primera vez que estoy en este evento. Hace tal vez 12 años, en la primera o segunda edición del Coipri, cuando era más chibolo, estaba sentado aquí. Y yo venía representando a Capeco, a la Cámara Peruana de la Construcción. Al costado tenía dos importantes arquitectos, y uno de ellos me recibió con el postre, me retó. De frente me preguntó, ¿por qué los promotores inmobiliarios hacemos edificios tan altos, tan densos, con tan pocos estacionamientos? Entonces le respondí y le dije, porque yo sabía que él era una persona influyente, que influía en cómo se hacen las normas. Y le dije, los promotores inmobiliarios hacemos lo que las normas dicen que hay que hacer. Entonces, quien diseña la norma, diseña la ciudad. Pero me quedé pensando también, hace 12 años o poco más, me quedé con esa idea. ¿Qué más dice la norma que se puede hacer? ¿Qué cosa está escrito en cómo constituimos nuestras ciudades que se puede hacer y que no solo es vivienda? Mi nombre es Humberto Martínez, soy presidente ejecutivo de Marcan y les voy a contar lo que hemos hecho en estos 37 años de empresa mirando productos más allá de la vivienda. Este es el primer edificio que hizo nuestra empresa. En 1988, mis padres decidieron dejar sus trabajos y aventurarse a poner una empresa inmobiliaria. Y este fue el primer edificio que hicieron. Y en casa, cuando éramos chicos, yo tenía 12 años en ese momento, cuando éramos chicos veíamos los planos, veíamos las listas de precios, escuchábamos las conversaciones que tenían nuestros padres respecto de los nuevos edificios que iban a hacer, respecto de este edificio que se iba a hacer, que era en Huertos de San Antonio, en Vallehermoso, un edificio pequeño, de 3 pisos, con un local comercial. Y nos la pasábamos curioseando. Resulta que un día, un domingo, la persona que tenía que atender en el lugar a los clientes no fue, no pudo ir a trabajar. Así que yo, que me sentía bien entrenado, dije, yo voy. Este era yo. Yo creo que a mis padres les debe haber parecido una buena idea deshacerse de uno de sus hijos un domingo por la tarde, así que me enviaron a atender el edificio. Y esa fue en 1988, tal vez comienzos de 1989, mi primera experiencia inmobiliaria. Por algunas condiciones de la vida, me tocó, junto con mis hermanos, hacerme cargo de la empresa a partir del año 2001. Y lo que hemos visto en este cuarto de siglo, en este primer cuarto de siglo, ha sido una revolución, un cambio importante en nuestras ciudades, un crecimiento enorme del sector vivienda. En el año 2000, la ciudad de Lima hizo 1.605 departamentos. Solo eso. En el año 2010 ya hacíamos 14.500 departamentos. Departamentos y casas para la venta, ojo. Y el año 2024 hicimos casi 21.000. Ha sido un crecimiento vertiginoso. Y nuestra ciudad pasó de esto, y lo vemos en cada esquina, y lo podrán recordar, a esto. Un crecimiento sorprendente. Y todos hablamos de los créditos hipotecarios, del Airbnb, del déficit habitacional, y salen todos los días noticias en los diarios respecto de cuál es el metro cuadrado de vivienda más caro, cuánto rinde un departamento en alquiler normal, cuánto rinde en Airbnb, y hablamos de vivienda. Pero ¿saben qué? Pasaron muchas cosas en estos 25 años. Nuestro PBI creció brutalmente. De casi 50.000 millones de dólares, pasamos a 289.000 millones de dólares el año pasado. Un crecimiento sorprendente, casi no tiene comparación en nuestra historia. Claro, crecieron nuestras exportaciones de oro, de cobre, de plata, de estaño, de zinc, de todo lo que exportamos, pero principalmente oro y cobre. El oro estaba debajo de $900 en el año 2000 por onza y hoy día está sobre 4.000. La libra de cobre valía menos de $1 en el año 2000 y hoy día vale más de $4.
Y nuestra moneda es la moneda más fuerte de la región. En estos 25 años ha tenido un comportamiento más sólido que la libra esterlina inglesa. Y somos el principal exportador mundial de uvas de mesa, de arándanos, de quinoa, de café orgánico. Lo fuimos en estos años de espárragos. Somos uno de los principales exportadores de palta. Y vivimos una revolución. Esta revolución. El Perú compite en el mundo con Italia, con España, con Tailandia, con Japón, con México, como el mejor destino culinario. Estas personas son los mejores chefs del mundo. Y hay muchos más. Y ustedes conocen y vieron crecer todos los restaurantes y pedimos cada vez más comida a casa. Y esa comida es cada vez de mejor calidad. El número de trabajadores creció. Esto es data de INEI para Lima. De 3.5 millones de trabajadores pasamos a más de 5 millones y medio de trabajadores. La mayoría concentrados en empresas pequeñas, medianas y entregando servicios profesionales. Y el número de estudiantes universitarios se disparó. En los últimos casi 20 años hemos pasado de 500.000 de estudiantes universitarios a prácticamente 1,5 millones. Sin precedentes. 1,5 millones de personas van a la universidad en este país. Pero nosotros seguíamos hablando de vivienda y seguíamos preguntándonos cuánto rinde Airbnb, dónde puedo poner un departamento para alquilar, cuál es el déficit habitacional. Y son preguntas importantes, pero tal vez no son las únicas preguntas. Nunca nos preguntamos dónde van a trabajar ese 1,5 millones de personas que van a salir de la universidad. ¿Dónde van a trabajar los chefs de todas esas cocinas? ¿Dónde van a estar los dark kitchens, todas esas cocinas ocultas que cuando pedimos una hamburguesa a casa llega en 15 minutos y no sabemos de dónde salió? ¿O dónde van a trabajar todas las personas que brindan servicios de salud? Solo en la ciudad de Lima, hoy día, 49.000 personas estudian alguna carrera superior dedicada a la salud. Medicina, nutrición, odontología, fisioterapia, enfermería, etc. El mercado de salud y bienestar en el mundo es de 6.3 billones de dólares. Para quienes lo dicen en inglés, sería trillions. Nosotros en castellano e inglés utilizamos unos ceros distintos. Para que tengan referencia, el mercado de turismo es de 5 billones. El mercado de salud y bienestar es de 6.3 y viene subiendo en todo el mundo. Y en Perú, solo la salud privada el año pasado costó 25.000 millones de soles. Me parecía demasiado. Entonces revisé el presupuesto público para ver si el número tenía sentido. Y sí tenía sentido, porque el Estado el año pasado gastó 30.000 millones de soles. ¿Dónde? En consultorios, en hospitales, en centros de salud. Una parte de ese dinero se va destinado a los lugares donde los servicios se prestan. Y todos hemos ido alguna vez a algún servicio de salud últimamente, al dentista, o al nutricionista, o algún retoquito. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué otros activos inmobiliarios hay? ¿Por qué solamente hablamos de viviendas y pasan todas estas cosas que les acabo de contar? Y resulta que hay oficinas clase A. La ciudad de Lima tiene 1.3 millones de metros cuadrados de oficinas clase A, mientras Bogotá y Santiago de Chile, ciudades similares con similar capacidad económica, tienen 5 millones de metros cuadrados cada una. Y hoy día las oficinas clase A tienen vacancia debajo de 10% y con tarifas que llegan a $17 por metro cuadrado, mientras una vivienda probablemente se alquile entre 8 y $9 por metro cuadrado. Y están las oficinas clase B, que también son un activo importante. Y las oficinas boutique, que son un boom hoy día, las hemos llegado a ver en $29 por metro cuadrado. Y los consultorios, perdón, me comí el coworking. Y el coworking, que sufrió en la pandemia, pero que hoy día está prácticamente lleno y quienes aquí están trabajando con empresas de coworking saben la demanda que hay. Y como les decía, las oficinas boutique, que es lo que más desarrollamos nosotros y ahora les voy a contar,
donde hemos visto alquileres de hasta $29 por metro cuadrado y tasas de vacancia cercanas a cero. Y los consultorios, que también les voy a contar cuál ha sido nuestra experiencia en ello. Y los mini almacenes, cuando ustedes por internet piden un cable para su celular y el cable llega en la tarde, es probable que ese cable haya estado almacenado a 2 kilómetros de su casa, en un almacén de última milla. Y los terrenos, los lotes de playa, los lotes urbanos, locales industriales, en parques industriales que cada vez cobran más relevancia y tienen más valor. Los almacenes en frío, que tienen tarifas de alquiler que no se imaginan, porque almacenan medicinas, porque almacenan alimentos. Y los locales comerciales, que muchos de ustedes alguna vez nos han llamado a pedirnos, oye, quiero locales comerciales porque tienen mucha demanda de comprador. Ojo con eso, la demanda importante es del usuario final, la del comprador es intermedia. Y strip centers, y hoteles y apartoteles, y edificios multifamily que recién se están desarrollando en el país, y estacionamientos, y cementerios. Y hay una lista enorme de negocios y activos inmobiliarios. Los cementerios están pasando de cementerios por extensión a columbarios. Cada vez es más difícil conseguir un terreno a un precio razonable para extender un jardín de cementerio. Entonces se hace el cementerio como un columbario, como se hace en el resto del mundo. Pero nosotros, como industria, siempre hemos seguido unas reglas, las reglas del negocio inmobiliario. Todo negocio tiene sus reglas. ¿Cuáles son las reglas que tiene nuestro negocio? Primero hay que generar la mayor cantidad de metros cuadrados vendibles. Esa es una regla. No estoy seguro de eso, pero estoy seguro de que es una regla. Y cuando alguien trae un terreno y dice, bueno, ¿cuántos metros cuadrados salen? Es la primera pregunta que uno se hace. Y no estoy seguro de que sea la mejor pregunta. Y haz lo que todos hacen. Cuando llegues a un sitio, fíjate, si se venden departamentos de 3 dormitorios, pues tú haces de 3 dormitorios. Y si lo que se venden son departamentos de un dormitorio, tú también haces de un dormitorio. Haz tu estudio de mercado. Y haz un negocio financiero. Lo financiero es lo más importante. El negocio se mide por TIR, tasa interna de retorno. No estoy seguro de esa regla tampoco. Reduce al mínimo los costos. Esa es otra regla relevante de la industria. Hay que ser muy productivo y reducir al mínimo los costos. Si el muro sale más caro hacerlo de 14 centímetros y lo haces de 10, pues hay que hacerlo de 10. Aunque el ahorro sea bajito, no importa. Hay que reducir y reducir y reducir. Sacarle punta al lápiz. Y lo que está de moda, haz un edificio sostenible. Eso está de moda. Tal vez la gente no entienda de qué se trata, pero tú tienes que hacerlo porque así se vende y así lo hacen todos. El problema es que estas reglas generan esto. Esos departamentos los pueden caminar con los ojos vendados. Cierran los ojos, acá a la derecha es el kitchen, a la izquierda está la sala comedor, más adelante el primer dormitorio, luego el segundo dormitorio, luego el baño, luego la sala de estar, al fondo el dormitorio principal, el walk-in closet y el baño. Son todos iguales. Le pedimos a la inteligencia artificial, le dimos como referencia un par de portales inmobiliarios y le dijimos, dibújame 3 edificios como los que se hacen en Lima hoy día, según los portales inmobiliarios. 3 edificios de 15 pisos. Y este fue el resultado. Todo se parece. Pero no es un problema solo de nuestra industria ni solo de nuestro país. Estos son 24 automóviles diferentes de marcas diferentes. Aquí hay Mercedes-Benz, aquí hay Jaguar, aquí hay Toyota, hay Subaru, hay Ford. Todos los autos son iguales. Eso pasa hoy día en todas las industrias en todo el mundo. Todo se parece porque todo sigue las mismas reglas. Reducción de costos, mira para atrás a ver qué hizo el mercado, qué hace la competencia, el negocio es financiero y disfrázalo de sostenible. Todos estos carros tienen algún patrón de sostenibilidad. No sé cuál, pero todos son iguales. Y entonces,
¿Qué hacemos? Si hay unas reglas en el negocio y todo el mundo lo hace igual, y los peruanos no estamos locos, lo hacen así los gringos también. ¿Qué hacemos si tenemos una ciudad como Lima, que es una maravilla de ciudad, es compleja, pero es bonita? ¿Qué hacemos con la potencia que tiene nuestra ciudad y que tiene nuestro país, con los números que les mostré hace unos minutos? En una ciudad también llena de contrastes, llena de desafíos. ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan del niño que les mostré al comienzo? Ese niño era curioso, era preguntón, era terco, era pesado. No daba las cosas por sentadas. Pues nos dedicamos a hacer eso. A preguntarnos qué corresponde a cada lugar en la ciudad. Antes de preguntarnos cuántos metros cuadrados salen es, ¿llegó esto? ¿Qué toca hacer aquí? Y les debe haber pasado que están en su barrio y de pronto van a demoler una esquina. Y ustedes, ¡ay, qué bueno que demuelen esa esquina! Porque seguro van a poner un hotel con unos cafés, porque es lo que toca en ese lugar. Y de pronto llega un edificio de departamentos, porque es lo que hay que hacer. Y nosotros nos preguntamos, no, ¿qué toca hacer en ese lugar? Porque si toca hacer algo en ese lugar, hay que hacerlo. Hay que hacerlo de la mejor manera posible. Tal vez toque hacer consultorios, o tal vez toque hacer un edificio de oficinas, clase A, clase B, boutique. O tal vez toque hacer departamentos grandes, pequeños, para renta, o no. Y nos preguntamos cuál es el mejor edificio que podemos dejar en ese lugar. Porque a todos les gustan los edificios bonitos, a nadie le gustan los edificios feos. Y planteamos cosas como esta, como ABA, que muchos de ustedes conocen, que es un edificio premiado en Nueva York, que nos costó muchísimo esfuerzo hacer, nos costó muchas discusiones con nuestros socios, pero el día que nosotros terminamos de vender, terminamos de construir, nosotros vendíamos sobre $4.000 por metro cuadrado y nuestro vecino, el edificio pequeño que ven en la esquina, a la derecha, no lograba vender en 2.700. Porque todos quieren comprar un edificio bonito, vivir en un edificio bonito, ser vecino de un edificio bonito. Hacer un edificio bonito te reduce incluso discusiones con los vecinos, porque le mejoraste el barrio. Ya sea que hagas un edificio de departamentos o de oficinas, como este que se llama Times Surco y está detrás de la Universidad de Lima, o de consultorios, como este que se llama Qualis, del cual les voy a contar ahora en unos minutos. ¿Cómo hacemos un edificio que dure más allá de la TIR? Porque ¿saben cómo se calcula la TIR? Para quienes son financieros y para quienes no, es muy fácil. Yo pongo el dinero hoy, me lo devuelven en un momento, me pagan mis utilidades. El cálculo financiero se corta el día que yo entrego el último sol de utilidades. Pero el edificio va a perdurar en el tiempo. ¿Cómo hago un edificio que perdure en el tiempo? Como este que hicimos en Pueblo Libre, o este que es un condominio de departamentos y casas de playa que está en Vichayito. Ya le pasaron 2 sismos, recuerden, hubo un terremoto en Sullana y un sismo fuerte en Talara, no ha pasado nada. Le pasó el fenómeno del Niño, le pasó el ciclón Yaku, ni siquiera los techos de paja se levantaron, porque todo estaba pensado para que dure. ¿Y cuál es la mejor propuesta para el usuario final? ¿Cómo hacemos algo que le funcione a la gente? Si le funciona al usuario final, le funciona al inversionista. Nosotros no diseñamos, no desarrollamos, no construimos para el inversionista. El inversionista va a llegar. Va a llegar si lo que hacemos tiene sentido. Ya sea que lo que hacemos es una oficina o lo que hacemos es un condominio de departamentos, como este que está en Pueblo Libre y probablemente sea uno de los mejores proyectos que tiene ese distrito hoy día. Estas son nuestras reglas. Y estas son reglas que les pueden servir a ustedes cuando recomienden cosas a sus clientes. ¿Cuál es el edificio más bonito? ¿Qué corresponde en cada lugar? ¿El edificio va a durar
O sea, se ve bueno, se ve que en 10 años o 15 años tú vas a tener un activo inmobiliario que esté en buen estado o vas a tener que meterle mucha plata. Y lo último, ¿hay alguien que realmente quiera esto? ¿Hay alguien que diga, sí, yo quiero este departamento, quiero alquilarlo? Si ustedes detectan que eso es muy alquilable, pues hay algún comprador que lo va a tomar. Hay un inversionista que lo va a tomar. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos con estas preguntas? ¿Cómo planteamos esto en la cancha? Un día nos llegó un terreno en el corazón del Centro Financiero San Isidro, en la calle Germán Schreiber. Y nos llegó, obviamente, para hacer lo que todos hacían en ese momento, departamentos. Miramos la calle, miramos el barrio y dijimos, no, aquí hay que hacer oficinas. Aun cuando sea muy difícil de financiar. Los bancos prácticamente no querían financiar edificios de oficinas. Pues hagamos edificios de oficinas para quien las necesita, para empresas pequeñas. Y en este lugar desarrollamos esto. Un edificio que tiene 70 oficinas que van entre 36 y 120 metros cuadrados. Nosotros mismos nos sorprendimos cuando empezamos a vender. Llegamos a marcar en ese momento $3.600 por metro cuadrado. Lográbamos vender por encima de lo que se vendía en las oficinas clase A con mejores ubicaciones. Tenía demanda. El edificio se llenó. Nos fue bien. Pero no nos quedamos contentos con eso. Nos hicimos preguntas. ¿Por qué nos ha ido bien? ¿Hemos descubierto un nicho enorme que nadie más está viendo? ¿Estamos viendo algo que nadie más ve? Así que nos fuimos a Brasil, a Chile, a Colombia, a mirar qué hacían en otros lados. Hicimos encuestas, ensayos, focus groups, para preguntar, para entender los sesgos de la gente. ¿Qué quería la gente? Recuerdo muy bien que en un focus group teníamos la duda de si una oficina de 40 metros cuadrados debía o no llevar baño. 40 metros cuadrados es poco. Un baño podría resultar incómodo. Así que preguntamos, pusimos los planos y a una señora le preguntamos qué le parecía la oficina y nos dijo que le parecía muy bien. Y le preguntamos, ¿y lo del baño? Perfecto el baño. Nomás le falta ducha. Y ya, de repente la señora viene en bicicleta en las mañanas, se ducha y se pone a trabajar. Y señora, ¿por qué la ducha? Porque en la ducha se ponen los archivos, nos dijo. La señora claramente trabajaba en una casa o en un departamento. Tenía un sesgo, tenía una información previa, pero nos estaba dando información. Tienen que hacer depósitos, tienen que hacer algún lugar donde se pongan los archivos. Necesito un espacio para mis archivos. Nos dimos cuenta de que había una demanda enorme y vimos en otros países que no solo se desarrollan oficinas chicas para empresas, sino también para médicos. Y un día nos llegó un terreno enorme que iba de la Avenida Brasil hasta la calle Posterior y quedaba frente a dos hospitales, al hospital militar y al hospital policial, en un hub médico. Todo por ahí era médico. Pero había muchísima competencia de departamentos. Todos vendían departamentos como los que les mostré, como esos larguitos con el mismo formato. Habían más o menos 5.000 departamentos en venta en la Avenida Brasil en ese momento. Y nosotros dijimos, no, ya sabemos hacer oficinas chicas, hagamos la mitad del edificio de oficinas chicas y la mitad del edificio lo hacemos de consultorios. Nos lanzamos y vendimos una oficina y 10 consultorios. A la semana siguiente, una oficina y 10 consultorios. Dijimos, esto no tiene sentido. Hagamos un edificio solo de consultorios. Y le dijimos a nuestros socios, que era un fondo de inversión, vamos a hacer un edificio de 331 consultorios. Casi acabamos a las manos, porque el edificio más grande de consultorios del país tenía 65 unidades. ¿Cómo vas a hacer un edificio de 331 consultorios si el más grande del país tiene 65? El más grande de América Latina, tenía 320 consultorios, quedaba en México. ¿Vas a hacer el edificio de consultorios más grande de América Latina? ¿Y lo vamos a poder vender sin financiamiento, sin banco? Los departamentos en ese entonces se vendían en $1.500 por metro cuadrado. El día que salimos a vender, vendimos en $1.800 por metro cuadrado y el último consultorio lo vendimos
en $4.000 por metro cuadrado. Este Qualys es el edificio de consultorios más grande del Perú. Hoy día, en México y en Ecuador ya están haciendo edificios un poco más grandes que estos, pero más o menos de la misma escala. Está completamente lleno, tiene tarifas de alquiler por encima de $25 por metro cuadrado, y le cambió la cara al lugar y le cambió las condiciones de trabajo a muchísima gente que trabajaban en consultorios terribles, casas viejas, estacionamientos, lugares donde no se imagina que se practicaba medicina. Estos son los consultorios de Qualys. Son consultorios pequeños, no necesitan ser más grandes. Tienen entre 20 y 40 metros cuadrados. Un consultorio en la clínica angloamericana, en la torre de consultorios, tiene 12 metros cuadrados, o sea que es posible hacerlo. Y tiene un comedor de primer nivel, parece un restaurante, y tiene unos lobbies que bien podrían estar en la clínica Delgado. Y con la experiencia nos fuimos a hacer edificios mixtos. ¿Qué tal si lo mezclamos? Porque en un lugar como la Avenida La Mar en Miraflores, la gente quería departamentos, pero también querían oficinas, pero también querían consultorios, pero también tenían locales comerciales. ¿Cómo hacemos un edificio que reduzca el riesgo financiero con una herramienta? Mezclar usos. Porque hacer todo este edificio de departamentos era mucho. Y hacerlo todo de oficinas también. ¿Qué tal si lo hacemos por partes? Entonces este edificio tiene abajo una playa de estacionamiento que hoy día opera Aparca. En el primer piso locales comerciales, 3 pisos de oficinas, 1 piso de consultorio, 6 pisos de departamentos. Y todo funciona bien. Tienen accesos diferenciados, le generamos una calle interior, hacia la mano derecha hay una calle interior. Y todo funciona bien. Y nos pasó lo mismo en esta esquina. Esta es la esquina de Ricardo Palma con República de Panamá. Lo mismo, locales comerciales, una playa de estacionamiento abajo, 3 pisos de consultorios, 3 pisos de oficinas, 10 pisos de departamentos, vendido totalmente, vendido en la pandemia. Ambos proyectos fueron vendidos en la pandemia. Y le dimos utilidades a nuestros socios, que eran un fondo de inversión distinto en cada proyecto. ¿Fue difícil? Absolutamente. Al banco le costó entender qué es lo que estábamos haciendo. Y esta era una oficina del edificio que convivía con un consultorio y con un departamento. Y desarrollamos en un lugar de la Avenida del Ejército, que ni siquiera es parte de un centro financiero, un edificio de oficinas boutique. Nos pareció que es lo mejor que tocaba ahí porque había mucha vivienda y mucha gente no tiene por qué trabajar en un centro financiero. Mucha gente quiere trabajar cerca de su casa. 120 oficinas, entre 40 y 120 metros cuadrados. Los departamentos en la zona se alquilan entre 7 y 8 dólares por metro cuadrado. Esto está cerca de La Pera de Magdalena, del Parque La Pera, y las oficinas se alquilan en 20 dólares por metro cuadrado. Y desarrollamos Time Surco, un edificio detrás de la Universidad de Lima, más de 15.000 metros cuadrados de oficinas. Está completamente lleno. De las 263 oficinas, si entran a Urbania o algún portal, encontrarán tal vez 1 o 2. Probablemente alguno de ustedes trabaje ahí. Probablemente alguno de ustedes les haya tocado mover alguna oficina ahí. Y hay precios por encima de 20 dólares, 22, 24 dólares por metro cuadrado de alquiler. Y lleno. ¿Por qué? Porque las empresas pequeñas también quieren tener un lobby así. Las empresas pequeñas también anhelan tener un edificio con look corporativo. Y que su comedor sea así, el comedor donde van sus trabajadores sea así, porque en 40 metros cuadrados no puedes poner un comedor. Entonces tienes que poner un comedor grande como este. Y las oficinas se ven así. Y el edificio tiene directorios y salas de conferencias, y un mailroom y depósitos, y una cantidad de servicios que no se pueden tener en una oficina de 40 metros cuadrados, pero se necesitan, se tienen que tener. El edificio Time Surco fue un edificio difícil, porque le tocó la pandemia. Lo terminamos a finales del 2019.
empezamos a vender a buena velocidad una vez terminado el edificio. Y llegó la pandemia. ¿Y qué hicimos? Nada. No hicimos nada. Si una oficina no se va a ocupar, entonces no se va a vender. Lo que les decía al comienzo, si no hay usuario final, no hay inversionista que tenga interés. Esperamos 3 meses. En 3 meses, poco a poco las actividades fueron retornando y al tercer mes vendimos una oficina sin bajarle precio. Luego vendimos 2, luego vendimos 3. Pagamos las deudas del banco, terminamos de vender todo el edificio, logramos subir los precios al final y desarrollamos no solamente un negocio rentable para nosotros y nuestros socios, sino también desarrollamos un producto que ayuda a empresas pequeñas y medianas a tener un mejor estándar de trabajo. Y todo lo que aprendimos, dijimos, tenemos que seguirlo poniendo en la mesa. Y nos llegó un terreno en la avenida Aramburú, donde todos estaban haciendo vivienda. Hay cerca de 4.000 departamentos en esa zona, tanto en el lado de San Isidro como en el lado de Surquillo. Pero miramos y dijimos, aquí hay un centro financiero. Están todos los bancos, las compañías de seguros, las grandes empresas. Y están las instituciones del Estado. Está Petroperú, el Ministerio de Vivienda, el Banco de la Nación, Produce, el Ministerio del Interior. Habrán muchas empresas que quieran colocarse ahí. Y lanzamos Time Aramburú. Hoy día Time, si se dan cuenta, es una marca de edificios de oficinas que responde a las mismas necesidades con las mismas herramientas en lugares diferentes. Lanzamos el proyecto, hoy día tiene ventas por encima de $3.500 por metro cuadrado, está vendido casi al 50% y recién estamos haciendo los sótanos. Y contrario a lo que muchos nos decían, hemos tenido 4 bancos proponiendo financiar el proyecto. 4 bancos, hemos cerrado con 1. Y llegó un terreno junto a la Huaca, junto a la Clínica Delgado. Y habíamos hecho Qualis, el edificio de consultorios más grande del Perú. ¿Qué toca hacer? Una torre de oficinas médicas, una torre de oficinas dedicadas a la salud. Porque lo que tenemos no solo es la Clínica Delgado. Tenemos la Clínica Delgado, tenemos la Clínica Angloamericana, el Hospital de la FAP, el Hospital de Salud, y en esas avenidas una serie de corredores dedicados a los servicios de salud. Cerca de la Huaca, nos inspiramos y desarrollamos esto. Un edificio de 16 pisos que el primer fin de semana que salió a la venta vendió 37 unidades, 15 millones de soles de ventas en un fin de semana. Hoy día ese edificio se vende por $5.000 por metro cuadrado. Y nos llegó un terreno en la avenida Benavides, donde era la Caravana, no sé si lo recuerdan, casi llegando a la Merced, donde era la Caravana y Pastipán. Y miramos el lugar y dijimos, pero si aquí vive mucha gente. En Aurora, en El Rosedal, en San Antonio, 10 minutos más allá en Chacarilla, 10 minutos más allá en Miraflores. ¿No habrá gente que quiera vivir cerca de su casa, trabajar cerca de su casa, perdón? O trabajar cerca del colegio de sus hijos. Por ahí está el Markham, el Carmelitas, el San George, el Pestalozzi, el Humboldt, el Hiram Bingham, el Champagnat. Seguro que sí. Y desarrollamos Time Benavides, un edificio dedicado a empresas pequeñas y medianas, a profesionales independientes y a servicios de salud. Abrimos la puerta un día a la venta, solo un día. En un día vendimos 20 unidades equivalentes a 10 millones de soles. ¿Y recuerdan el edificio que les mostré al comienzo? Yo soy un buen vendedor. Ese domingo, ¿saben cuántos departamentos vendí? Ninguno. Pero, ¿saben a cuántos clientes atendí? A ninguno.
No fue nadie, no fue nadie, pero fue maravilloso. Porque yo era un niño de 12 años, muy observador, que tenía las llaves de todos los departamentos y del local comercial. Y me la pasé toda la tarde subiendo y bajando el edificio. Entraba a los departamentos, los abría, miraba las salas, los dormitorios, observaba y me imaginaba lo que iba a pasar ahí. Si dormirían unos niños, si habría una fiesta, dónde celebrarían los cumpleaños. Observación e imaginación. Son aquellas dos claves que les dejo para mirar más allá de la vivienda. Muchas gracias.